Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos, tercer trimestre del año 2024. El libro de Marcos. Prepara papel y pluma para que haga sus apuntes. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Saludos y bendiciones. Paz a cada uno de ustedes. Que la luz del cielo pueda iluminar sus vidas hoy y siempre. Hemos llegado a la lección número 13, la última lección de este trimestre, en donde hemos compartido y disfrutado de el estudio de la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos. El texto para memorizar en esta semana fue Marcos 16:6. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos capítulo 16, versículo 6. El título de la lección de esta semana: El Señor ha resucitado. Y ha estado basada en el capítulo 16 del Evangelio según Marcos. Este último capítulo de este evangelista presenta lo que sucedió tras la muerte de Jesús. Ya en la lección pasada pudimos notar que Marcos capítulo 15 termina destacando la contribución que hizo un miembro notable del Sanedrín, o sea, José de Arimatea, que estuvo dispuesto a poner su vida, puso sus recursos, porque tener una tumba en una peña era algo costoso, era una tumba de ricos, y que amaba el reino de Dios. Por lo tanto, dispuso todos estos recursos al servicio y también en disposición del reino de Dios cuando Jesús murió. Hemos visto también cómo las seguidoras de Jesús, expresando esa voluntad de participar en los ritos funerarios de su Salvador, ellas van y preparan especies aromáticas. Pero, venido ya el sábado, decidieron regresar y guardarlo conforme al mandamiento. Ante todas estas situaciones, eventualidades que se dieron, entonces surgen las siguientes preguntas. ¿Dónde están los discípulos? ¿Cómo reaccionaron ellos ante la muerte de Jesús? ¿Cómo respondieron a la noticia de su resurrección? Vemos que estas preguntas se contestan de la siguiente manera. Ellos están escondidos. Han reaccionado con miedo a tal punto que no saben qué hacer, están turbados. Y cuando reciben la noticia de la resurrección de Jesús, ellos dudan. Entonces Marcos contesta estas interrogantes en la parte final de su evangelio, en el último capítulo. Ahora, también este capítulo presenta instrucciones que Jesús dio a sus discípulos cuando les encomienda predicar el evangelio a todo el mundo. Los temas de esta semana han incluido un análisis de la experiencia de los discípulos después que ellos creyeron en Jesucristo como el resucitado. Una vez que ellos se convencen y ahora arde en su corazón esa llama porque su maestro ha resucitado, ahora ellos van con todo fervor a cumplir la misión que Jesús les encomienda.
Dos temas importantes se destacan en esta semana. Número 1, la importancia y el impacto de creer. Esta sección ha examinado la disposición de los discípulos a creer en la resurrección de Jesús y cómo Jesús finalmente desvanece sus dudas y fortalece su fe. Y el tema número 2 es cuando Jesús dice vayan por todo el mundo. Aquí se incluye la gran comisión que Jesús les da, como también el alcance de la misión de ellos y el objetivo del Evangelio. Esto es, en resumen, lo que la lección nos ha mostrado esta semana. Ahora bien, analicemos entonces el punto que tenemos pendiente con respecto al tiempo que pasó Jesús desde que fue arrestado hasta su resurrección. Y lo haremos de manera retrospectiva. Vamos a analizar los 4 evangelistas que narran la resurrección de Jesús. Empezamos por Marcos, capítulo 16, versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Está hablando de las mujeres, las cuales iban a ungir el cuerpo de Jesús muy temprano en la mañana y se dan cuenta que la piedra ha sido movida y que Jesús ha resucitado. Veamos el testimonio de Lucas en el capítulo 24, versículo 1. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Veamos ahora el relato de Juan, capítulo 20, versículo 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Veamos ahora Mateo y su declaración. Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús resucita en la mañana del domingo, el primer día de la semana. No quiere decir que Él resucitó a la salida del sol, porque estos textos lo que nos están diciendo es que las mujeres llegaron al sepulcro a esa hora. Mientras que Marcos narra de que estas mujeres vinieron al sepulcro ya salido el sol, Juan dice que era todavía oscuro. Ahora, estos hechos lo que nos muestran es que Jesús resucitó antes de la salida del sol ese primer día de la semana. Ahora bien, no debemos olvidar que Jesús fue sepultado en el día llamado el día de preparación, o sea, el viernes, y que los principales de los sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato al siguiente día, que es después de la preparación, según Mateo capítulo 27, versículo 62, o sea, en sábado. Fueron pidiéndole que asegurara el sepulcro. Por lo tanto, fue la segunda noche después de su sepultura que la tumba fue asegurada. Y el hecho de que esta fue la noche que Jesús resucitó, o sea, ya domingo, prueba que Jesús estuvo en la tumba 2 noches. La noche del viernes y la noche del sábado. Veamos ahora Evangelio según Mateo capítulo 12, versículo 39 y versículo 40. Dice así: Él respondió y les dijo:
la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando nosotros hacemos cuenta hacia atrás, nos damos de cuenta que Jesús estuvo en las manos de los pecadores. Jesús estuvo en las manos de los líderes religiosos. Desde su primer juicio hasta su resurrección, Él estuvo exactamente 3 días y 3 noches. Jesús fue arrestado a la medianoche del día jueves y su primer juicio fue muy de madrugada ese día jueves. Es decir, si contamos los 3 días, el día del jueves, el día del viernes y el día del sábado son 3 días que Jesús estuvo desde que fue enjuiciado, condenado y muerto. Luego contamos 3 noches. La noche del viernes, la noche del sábado y la noche del domingo. 3 noches hasta su resurrección. No olvidemos que estamos tratando con el tiempo antiguo, donde la noche viene antes que el día. En este sentido, la profecía de Jesús tuvo un cumplimiento perfecto. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es decir, 3 días y 3 noches desde que Él es enjuiciado, condenado, muerto y resucitado. Y fue de esto lo que Jesús les habló, lo cual podemos ver registrado en el Evangelio según Lucas capítulo 18, cuando Jesús dice en el verso 31, 32 y 33. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles. 1. Será escarnecido. 2. Afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Exactamente 3 días de 24 horas desde que Él es entregado a los gentiles, desde que Él es condenado, 3 días de 24 horas con sus noches y sus días. Así pues, una vez que los discípulos ven a su maestro y están con él ahora 40 días, Jesús les encomienda la misión de predicar el Evangelio, de alcanzar el mundo. Ahora con el reino de la gracia establecido en la tierra. Y es que su reino, hemos visto en todo este trimestre, es en 2 fases. El reino de la gracia, que se ha presentado en esta lección, como el de la gloria, que esperamos en otro momento poder estudiarlo, si Dios así lo permite. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 775, leemos esa parte del reino de la gracia. Dice así: antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su reino. Les recordó lo que les había dicho antes acerca de ello. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. No iba a reinar como rey terrenal en el trono de David. Volvió a explicarle las Escrituras
demostrando que todo lo que había sufrido había sido ordenado en el cielo, en los concilios celebrados ante el Padre y él mismo. Todo había sido predicho por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dijo: ¿veis que todo lo que os he revelado acerca de mi rechazamiento como Mesías se ha cumplido? Todo lo que os he dicho acerca de la humillación que iba a soportar y la muerte que iba a sufrir se ha verificado. El tercer día resucité. Escudriñad más diligentemente las Escrituras y veréis que en todas estas cosas se ha cumplido lo que se especificaba en la profecía acerca de mí. El deseado de todas las gentes, página 775. Que la paz del cielo sea con todos y nos escuchamos en el próximo trimestre. Dios bendiga a cada uno.